Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, y nos acompaña el coach ejecutivo Gustavo Pícola. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, muy bien. Un gusto volver a estar acá contigo y con la audiencia en un programa de arbitraje hoy. Sí, sí, así es, Gustavo. Hoy vamos a tratar un tema muy particular que tiene que ver justamente con las empresas. Es decir, las empresas, para desarrollarse en su vida diaria, formalizan acuerdos, contratos, y a partir de ahí surge una relación. Pero en determinadas circunstancias hay cuestiones que dirimir, y ahí aparecen las distintas alternativas en cuestión. Hoy vamos a tratar contratos y arbitraje en la actualidad, para lo cual tenemos como invitado al doctor Diego Fernández Arroyo. Él es profesor de Derecho Internacional y árbitro en grandes controversias internacionales. Es profesor de la Escuela de Derecho del Instituto de Estudios Políticos de París. Dirige el máster en leyes, en arbitraje transnacional y solución de controversias. Es miembro del Consejo Científico de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. A su vez, es secretario general de la Academia Internacional de Derecho Comparado. El doctor Fernández Arroyo es regularmente invitado a enseñar en numerosas universidades de Europa, las Américas, Asia y Australia. A su vez, participa activamente en la práctica arbitral como árbitro y como experto, siendo miembro de las listas de árbitros y conciliadores del CIADI, del Banco Mundial, y miembro de la Corte Permanente de Árbitros de La Haya. Buenas tardes, doctor Fernández, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto acá tener al doctor Diego Fernández, porque como dijimos al comienzo, tiene mucho que ver con el tema de las empresas. Es decir, lo que hace a las relaciones con terceros. Doctor Fernández Arroyo, quisiéramos hacerle una consulta. Generalmente, antes de entrar en el tema específico, que es de su especialidad, lo que queremos conocer es al líder, queremos conocer su experiencia, algún hecho que se haya destacado, en el cual le haya marcado el rumbo para encontrarse en lo que se encuentra hoy en la actividad. Bueno, podría mencionar varias, pero creo que lo que más me ha marcado en el comienzo de mi carrera y que es algo que siempre tengo presente y que siempre de alguna manera u otra trato de emular, es el hecho de haber tenido la posibilidad, la suerte, aunque es verdad que la suerte hay que buscarla, de encontrar grandes personalidades, grandes profesores internacionalistas al comienzo de mi carrera. Y lo que más me impresionó es que cuanto más importantes eran esas personas, eran más accesibles, más abiertos hacia los jóvenes, más eh, proclives a dedicar tiempo para discutir con gente que no estaba indudablemente en su nivel como podía ser yo. Y podía mencionar varios, pero tal vez el que más me impactó en ese sentido fue al principio de mi carrera un profesor uruguayo, internacionalista muy famoso, que además fue embajador del Uruguay, fue ministro, que se llama Didiero Perti Badán, y es un señor que yo conocí estando todavía en Argentina, antes de salir de Argentina, el primer congreso que fui apenas recibido, y él se puso a discutir con un grupo de jóvenes como si él ya era famoso, ¿no? Y como si fuera uno más y entrando en la discusión y escuchando lo que cada uno decía. Y poco tiempo después, cuando yo ya estaba instalado en España, pero era un simple doctorando, estaba empezando mi carrera, él vino a un congreso y por el tema que yo trabajaba en mi tesis Codificación del Derecho Internacional en América Latina, y él era en esa época embajador de Uruguay en la OEA, en Washington. Y me dijo, no, pero para este tema tenés que venirte a Washington un tiempo, un mes, 2 meses. Me dice, y yo que vivía con lo justo, con una beca, y tocaba la guitarra en el subte, yo no me daba mucho para tener la fantasía de ir a Washington. Y él me invitó. Y me dijo, no, pero vos venís a mi casa. Y bueno, yo fui y estuve casi 2 meses en su casa, tratado como un hijo, que no me conocían de nada, toda la familia. Y la cosa que me marcó realmente fue que él tenía que presentar un discurso en el Consejo Permanente de la OEA, y
lo vi que lo escuchaba trabajando con la máquina de escribir, así tipeando hasta altas horas de la noche. Cuando terminó, pasó por la habitación donde yo estaba, a ver si estaba despierto, me dijo, mirá, echale una miradita y mañana lo charlamos en el desayuno, qué sé yo. Entonces yo hice unas marcas ahí, a la mañana le dije, le hice unas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? Y lo que me impresionó fue que lo tomó. Por lo menos dos de las cuestiones que yo le dije lo tomó y lo dijo en su discurso, ¿no? Y esa sencillez, ¿no? Esa apertura de alguien de ese nivel con alguien que está empezando es una cosa que siempre me quedó muy, muy, muy presente y que la valoré mucho, me ayudó mucho en su momento y que intento siempre tenerla presente cuando se me acerca gente muy joven que está empezando. Claro, doctor Fernández Arroyo, yo creo que ahí ha marcado algo muy importante el tema de transmitir ese conocimiento de los líderes, y no solamente el conocimiento, ¿no? Sino usted pudo compartir una experiencia en vivo, digamos, ¿no? Empezar a desarrollar su propia carrera con grandes líderes y referentes, y es algo invalorable. No, y aparte los grandes, lo que siempre he confirmado con el tiempo, como decía antes, que los grandes de verdad son en general personas muy accesibles en la intimidad, ¿no? Y muy accesibles, muy dispuestas a ayudar intelectualmente a los otros, y eso contrasta con los que no son tan grandes, en realidad, que en general suelen ser muy mezquinos. En el ámbito académico hay muchas vanidades, mucho egoísmo. Los grandes de verdad no lo tienen. Y eso fue realmente una gran enseñanza desde el principio de la carrera. Qué bueno, bueno, muchas gracias, doctor Fernández Arroyo, por compartir esa experiencia. Yo creo que la audiencia lo va a valorar, porque es decir que hay momentos que hay posibilidades, hay que abrirse a las posibilidades. Ahora, yendo un poco al tema de hoy que tiene que ver justamente con el arbitraje, la Academia Internacional de Derecho Comparado reveló la lista final de temas para el Congreso General que se celebrará en Asunción en el 2022. La consulta es si usted va a estar presente en Paraguay en el 2022, por un lado, y por otro lado, ¿qué temas se estarían debatiendo? Bueno, voy a estar porque me gusta mucho ir a Paraguay, siempre lo paso muy bien, siempre me atienden magníficamente, pero además no tengo otra alternativa porque soy el secretario general de la academia, y la academia tiene una estructura, si se me permite, soviética, en el sentido de que el que manda es el secretario general, es decir, el responsable de todo, de la parte administrativa, económica, y por supuesto académica. Con lo cual, bueno, tenemos un sistema para seleccionar los temas que es totalmente democrático. Abrimos a todos los miembros que presenten sugerencias. Es un gran congreso que se hace cada 4 años, ininterrumpida. La academia se creó hace casi 100 años, pero ininterrumpidamente se reúne cada 4 años en un gran congreso que empezó en 1950, o sea, llevamos 70 años reuniéndonos cada 4 años en distintos lugares del mundo, y toca todos los ámbitos del derecho. Es decir, la única institución jurídica, sí, académica, que abarca todos los ámbitos del derecho, desde las materias codificadas hasta las materias no codificadas, tipo historia del derecho, filosofía o teoría general, y hay muchas actividades, digamos, periféricas vinculadas con aproximaciones al derecho desde otros puntos de vista, desde la economía, la política, la sociología. Pero en cuanto a temas, de todo tipo, nosotros hicimos una votación online entre todos los miembros. Yo recibí más o menos 300 temas, hice una preselección de unos 90 y pico, y se eligieron 36 temas, pero seguramente va a haber más que en otros formatos, y la idea es que para cada tema se buscan relatores nacionales y especialistas de ese tema que tienen perspectivas o geográficas o institucionales diferentes, y hay un responsable que se ocupa de poner en común todo eso y hacer un relato general. Por eso desde ahora hasta la reunión de Asunción, que son un poco más de 2 años, tienen tiempo, ¿no?, de madurar bien el tema para presentarlo en Asunción. Entonces, no sé,
hay temas que van desde cuestiones de educación jurídica, sobre todo la utilización de la formación jurídica en línea, que actualmente por las razones que padecemos está muy en boga. Temas como la utilización de normas no estatales en la armonización internacional del derecho, normas privadas, normas no obligatorias, cuestiones de distintas ramas, no sé, en materia de proceso civil, por ejemplo, el acceso al juez, las barreras de carácter económico, pecuniario que puede haber para el acceso a la justicia, la contractualización del proceso civil, en materia de propiedad intelectual, las perspectivas jurídicas de la industria del streaming, esto que estamos haciendo ahora, bueno, que otra gente está haciendo ahora posiblemente. No sé, les podría decir todos los temas, pero creo que son muchos, son más de 30, creo que me voy a llevar todo el programa mencionando los temas. Son temas, lo importante, todos temas de todos temas de mucha mucha se reúnen gente de gran nivel de todos los países no digo de todos los países del mundo, pero de todos los continentes, y yo calculo que en Paraguay va a haber todavía más, porque eso está a cargo de un organizador que es uno de los mejores que yo conozco en el mundo, que es el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, y no me queda duda de que va a haber miles de personas en ese congreso viniendo de todo el mundo. Claro, creo que es un evento sumamente importante, ¿no? Que tiene que ver con el derecho y la evolución, y también ver en los distintos países, ¿no? Cómo va evolucionando en función a las nuevas tecnologías, a las nuevas prácticas, ¿no? Y los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, la filosofía de la Academia de Derecho Comparado y del derecho comparado en sí es un poco, si se podía resumir en una expresión, es mirar hacia afuera, ¿no? Mirar hacia afuera y ver qué han hecho los otros, cómo lo han hecho, y si hay cosas que repetir, que tomar, de qué manera tomarlo, o cosas a evitar también, ¿no? Y esa es la idea del derecho comparado, es una idea de comunicación con los otros, ¿no? Por eso es una disciplina, un ámbito tan interesante y tan formador, ¿no? Tan formativo para un jurista. Claro. Ahora, yendo un poco a Paraguay, ¿no? Y yendo justamente al tema que estamos hablando hoy de arbitraje, Paraguay se encuentra actualmente en proceso de arbitraje de dos contratos. Hay una controversia, ¿no? Uno es con la petrolera venezolana PDVSA y otro con la constructora portuguesa Mota-Engil. Ahora bien, estos procesos, independientemente sin entrar en detalle en los mismos, estos procesos de litigio que tienen carácter internacional, ¿en qué medida afectan la imagen del país en cuanto a la atracción de inversiones? Bueno, en principio no tendría por qué haber un impacto en la imagen del país. Es decir, el hecho de que un país o una empresa está en un litigio internacional es parte de la normalidad del funcionamiento, ¿no? Cuando hay relaciones contractuales siempre hay problemas, a veces se solucionan de forma amistosa, negociar, hacer alguna forma de negociación sin intervención de nadie, solamente entre las partes, y otras veces no se puede y hay que recurrir a un tercero, a terceros, como es el arbitraje, y eso no implica una mala imagen, más bien podría decir lo contrario, o sea, un Estado o una empresa que va al arbitraje, un Estado muestra que es muy civilizado y que utiliza mecanismos pacíficos para la solución de controversias. En ese sentido, es un avance de lo que pasaba hace unos siglos atrás, y no tanto tiempo, lamentablemente. Ahora bien, dicho esto, depende también un poco del número de casos. Si un país tiene muchos casos, no es el caso de Paraguay, que tiene pocos, incluso en la región hay otros que tienen mucho más, como el caso de Argentina o Venezuela. Si tiene mucho, puede tener un impacto porque puede dar una idea de que es un Estado que tiene problemas para cumplir sus compromisos contractuales, ¿no? Puede dar esa idea. Pero incluso en ese caso depende, porque te da el caso de España, que es uno de los países, después de Argentina y Venezuela, que tiene más casos en contra, pero yo no creo que nadie piense que por eso no va a ir a invertir a España en este momento,
porque en realidad la gran mayoría de esos casos tienen que ver con el cambio de una política de subsidios en materia energética, de energías renovables, y muchos que habían ido a España bajo un paraguas protector de esos subsidios se encuentran con que no existe más, y entonces han demandado al Estado. Pero en otras áreas el Estado sigue siendo muy atractivo y competitivo, ¿no? Y no es un Estado que tenga fama de incumplidor. Depende mucho también del tipo de medida, no tanto la cantidad como el tipo de medida que puede estar detrás de las demandas contra el Estado. Entonces, si es una medida arbitraria o autoritaria de un Estado que se repite en el tiempo, eso Claro. indudablemente a la larga tiene un impacto sobre la atractividad de ese Estado en materia de inversiones. Si es nada más que el hecho de que un Estado adopte políticas públicas y las cambie, yo no creo que nadie duda de que los Estados pueden hacer eso, que está dentro de su derecho de establecer Claro. cómo se hacen negocios ahí, cómo se invierte, incluso cambiarlo, porque los tiempos cambian o porque cambia el gobierno y hay otra orientación. Eso me parece que está en el derecho del Estado a hacerlo. No veo ningún problema, y eso no tiene por qué afectar el prestigio de un Estado. Claro. ¿Gustavo? Quería hacer un comentario antes de hacer la pregunta que tiene que ver con lo que decía al inicio, ¿no? Cortito, porque con esto de la tecnología, si nos interferimos, no nos escuchamos, ¿no? Y el otro día estaba en un grupo de estudio hablando justamente sobre la humildad del aprendiz. Y decíamos si alguien experto en un tema podía tener esa humildad del aprendiz. Y usted me lo respondió hoy, al principio, contando la historia del uruguayo. Así que yo creo que los grandes tienen la humildad del aprendiz a pesar de ser grandes, ¿no? Absolutamente. Bueno, siguiendo con el tema del arbitraje y con Paraguay, digamos, hace 3 años un caso que se resolvió, que se llamaba Gramont Berres, y el proceso la resolución fue positiva para Paraguay, pero ese proceso duró más de 20 años, ¿no? En donde ahí no se pudo rentabilizar las reservas internacionales, con todo lo que trae un proceso de arbitraje de mucho tiempo, ¿no? Y entonces la pregunta es, aún sabiendo que uno tiene razón, digamos, ¿no? ¿Es prudente procesos tan extensos o hay forma de buscar una solución de menor plazo? Bueno, es una respuesta que podría ser muy larga, pero voy a intentar que sea muy corta. Indudablemente, si la justicia tarda mucho, es una justicia que se desnaturaliza, ¿no? Hay ya una especie de adagio que dice la justicia que tarda no es justicia. En general, el arbitraje en sí, uno de las ventajas que siempre se pregonan del arbitraje es que es rápido. En el ejemplo que usted me da y en otros muchos que yo podía darle, esas características no se dan, no están presentes. ¿Esto es malo? Indudablemente sí, es malo que un arbitraje o cualquier procedimiento para solucionar una controversia sea largo. Es malo porque no solo la controversia queda enquistada, sino que como usted mencionó en su ejemplo, hay factores productivos que no se pueden utilizar o que se utilizan a menos nivel. Hay toda una serie de circunstancias que impiden desarrollo de otros negocios. Y entonces es malo que dure mucho un procedimiento como regla general. Ahora bien, por un lado debo decir que es algo que en general no existe en el arbitraje, por lo menos comparativamente, básicamente por una regla elemental del arbitraje que tiene algunas excepciones, pero que es muy amplia, y es que el arbitraje es un procedimiento de una sola instancia. El arbitraje internacional se constituye un tribunal arbitral, decide el caso, se dicta una decisión y no hay apelación, que es prácticamente automática. En un caso, si el caso va delante de un juez, el que pierde, a veces los dos apelan casi automáticamente, diría, si es un caso grande, una controversia importante internacional. Entonces, desde esa comparación tendría que ser más rápido, si tiene una sola instancia comparado con un juicio que puede llegar a apelación, incluso a una Corte Suprema, una tercera instancia. Pero no se pueden hacer reglas generales porque a veces la demora
es provocada por razones válidas, ¿no? A veces las partes paran un caso, enfrían un caso para negociar, y a veces esa negociación dura mucho tiempo, o a veces yo estoy en un caso, por ejemplo, con un Estado latinoamericano en el cual está suspendido el caso hace casi 2 años, porque las partes están haciendo otro proyecto, y entonces no quieren abandonar este caso por las dudas, que vaya mal el otro, pero digamos, es una especie de salvaguarda, es una función para la cual en principio no está pensado el arbitraje, pero las partes le han dado esa función, ¿no? Entonces, no se puede poner reglas generales, a veces la suspensión o la demora tiene un sentido y aprovecha en alguna medida las partes, pero en general no es bueno, y de hecho todas las instituciones arbitrales, para terminar la respuesta, eh, todas las instituciones arbitrales del mundo están en estos momentos ofreciendo como producto, digamos, como servicio, eh, sistemas de arbitraje más cortos, sistemas de arbitraje más rápidos, lo que llaman fast track arbitration, o sea, procedimientos acelerados de arbitraje donde se queman algunas etapas. Pero bueno, eso depende después de las partes, porque el arbitraje se hace lo que quieren las partes, y no siempre las partes quieren ir al mecanismo más rápido. Porque bueno, si uno va más rápido puede perder algún tipo de garantía, algún tipo de seguridad que le da el arbitraje. Entonces, las partes a veces son reticentes, pero eso existe. La preocupación porque el arbitraje no termine siendo tan largo como puede ser un proceso judicial, obviamente existe en todos, pero muchas veces los que más se quejan, que suelen ser las empresas, de lo largo que son los arbitrajes, muchas veces son ellas, las empresas o sus abogados, los que hacen durar más, por distintas razones, hacen durar más los casos. Pero para terminar, como cosa buena no es buena. Un arbitraje que dura 20 años, algo falla, ¿no? Probablemente algo falla. Bueno, y mirando ahora un poco el tema desde distintos puntos de vista, pero mirando hacia Latinoamérica y sus recursos, ¿no? Le quería hacer en realidad son como 3 preguntas, pero están todas relacionadas con lo mismo. En primer lugar, analizando los recursos humanos en Latinoamérica, digamos si estos deberían mejorar su capacitación. Si lo miramos desde el campo académico, que vendrían a ser los docentes, si cómo estamos con ese tema, y en comparación Latinoamérica con Europa o Norteamérica, cómo estamos. Bueno, en cuanto a los recursos humanos, yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos, yo tengo la dicha de llevar unos 25 años más o menos, en cada año estoy en varios países latinoamericanos, a veces varias veces en el mismo año, y a veces varios meses, con lo cual tengo bastante experiencia en ese sentido, y el nivel es mejor de lo que nosotros decimos habitualmente. O sea, nosotros somos muy dados a pegarnos con el garrote en la cabeza, de señalar nuestros propios defectos como latinoamericanos, y la verdad es que no es así, no voy a decir tampoco que en todos casos sea la panacea, pero hay muy buen nivel en muchos países latinoamericanos en cuanto a recursos humanos en distintos ámbitos, los que yo más conozco, que es el derecho internacional. El nivel es bueno, yo diría en general el nivel medio es bueno, en particular los estudiantes. Yo puedo decir, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero les puedo decir que es mucho más gratificante para un profesor, y esto no es solamente mi experiencia personal, pero la de muchos otros que conozco, incluso profesores europeos o norteamericanos, amigos, que les fascina ir a América Latina por el hecho de que el interés de los estudiantes, el nivel de participación, cómo se preparan, cuando tienen la posibilidad de discutir con alguien que viene de afuera, etc. Perdón. Y eso es algo que realmente nosotros no siempre apreciamos en toda su medida, ¿no? Y cuanto a lo académico, no creo que haya una diferencia en cuanto al nivel de las personas, sí en cuanto a medios, ¿no? Y si pensamos sobre todo en la parte académica, en la parte universitaria de educación de alto nivel,
el problema que tenemos en América Latina es que no tenemos, en general, hay excepciones, pero no tenemos en general sistemas generalizados en los cuales los universitarios pueden dedicarse a la universidad como trabajo exclusivo o trabajo principal. Y eso hace una gran diferencia. O sea, en los países a los que mejor le va en general, eso sí sucede, y creo que una de las razones de por qué les va mejor tiene que ver con eso, tiene que ver con que la educación superior eh, tiene muchos recursos, se le asigna muchos recursos, y las personas que trabajan en eso, a todos los niveles, ¿no? Profesores, pero también el personal administrativo, el personal de apoyo, se puede dedicar, puede vivir desde la universidad, dignamente. Eso es una diferencia que lamentablemente en ese sentido estamos muy lejos, y eso no quiere decir con el nivel, porque hay excelentes profesionales, pero que tienen que hacer otras cosas, ¿no? No pueden dedicarse, es un lujo dedicarse en muchos países latinoamericanos a la universidad, lamentablemente, y por diferentes razones, ¿no? Eso yo creo que por un lado está el hecho de que hay urgencias, tenemos tantas necesidades que eso no se ve como una urgencia, comparado con el hambre, lógicamente la educación parece algo secundario, y de hecho lo es, o el acceso a la salud, posiblemente es fácil ponerlo después. Y también está el hecho de que es una inversión que muchas veces no es vista como una inversión, la inversión en educación, y no es vista como una inversión redituable, porque un político que tiene que decidir, el resultado no es inmediato. Si mejoramos el nivel, eso lleva mucho tiempo, y el resultado va a ser para otro, y los políticos lamentablemente piensan, y tiene cierta lógica, piensan en la próxima elección, ¿no? En qué va a pasar hace 20 años, dentro de 20 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí sí que hay una diferencia notable que es muy difícil de, de acortar, pero no tiene que ver con el talento, con el nivel. Yo creo que el talento o el nivel que tiene un estudiante, un profesor, cualquier, en nuestros países es comparable con el de cualquier país, o mejor en muchos casos. El problema en general son los medios, ¿no? Que varía de país a país, de época a época, pero los medios sí que ponen una distancia. Por eso muchos jóvenes que pueden hacerlo en nuestros países intentan ir a estudiar al extranjero, ¿no? Claro, y ahora, doctor Fernández Arroyo, teniendo en cuenta el tema que estamos abordando del arbitraje en sí mismo, ¿se puede decir, por un lado, que es una justicia privada solo para personas de gran poder adquisitivo, por un lado? Y le completo con otra pregunta. Si tiene alguna ventaja someterse al arbitraje internacional en lugar de una corte estatal. Bueno, yo no diría que es una justicia para poderosos, aunque constato que a las grandes empresas es el mecanismo de solución de controversias que le cae mejor, ¿no? Eh, Porque es un mecanismo relativamente, o tiene que ser, como hablábamos antes, rápido, muy flexible, muy especializado, donde las personas que intervienen en la solución de las controversias son personas que conocen mucho del tema. Eso no siempre pasa, o muchas veces no pasa en la justicia estatal. Entonces, desde ese punto de vista, sí que los usuarios más comunes o preferidos son grandes usuarios, por decirlo así. Ahora, todo depende de las políticas que se implementan en cada lugar, y de la importancia que se le dé a medios que no son los medios estatales de solución de controversias. En muchos países se han implementado mecanismos de solución de controversias arbitrales o similares al arbitraje para pequeñas controversias. Entonces depende de cómo se implementen, y yo puedo contar una experiencia hace muchos años, ya hace como 20 años, en Nueva York. Yo pude participar de un mecanismo en el cual árbitros muy conocidos son invitados a, dependiendo de su disponibilidad, normalmente lo hacen una vez por mes o una vez cada 15 días, ad honorem, está organizado a nivel municipal. Entonces, en controversias, en esa época eran máximo $3.000, supongo que habrá aumentado ahora, eh,
y entonces se hace un procedimiento para pequeñas causas, donde no se usan abogados, donde no hay escrito, van las dos partes, le cuentan a esta persona, se comprometen a cumplir con lo que este árbitro decida. Le cuenta a cada uno su vez, ese árbitro les hace preguntas, los confronta, todos se van en paz, y en menos de 15 días tiene que dar una solución que es obligatoria. Y eso lo hacen muchos árbitros muy famosos que dedican ese tiempo porque también les da prestigio. O sea, han sabido encontrar mecanismos para que, y en muchos países latinoamericanos se han también incorporado mecanismos como estos, quiere decir, se puede hacer que este mecanismo sea accesible en la medida que se adecue a cada realidad. En el gran arbitraje de grandes empresas, de grandes multinacionales, o también en los estados, es bastante caro, pero sobre todo porque los abogados son muy caros. Y los abogados son muy caros en eso porque no hay tantos, son muy demandados, entonces ponen tarifas muy altas y trabajan muchas horas, y entonces eso es muy caro y no es accesible, o sea, no es realmente redituable para un pequeño comerciante por ahí del arbitraje internacional, con lo caro que resulta contratar a un abogado que puede ganarle el arbitraje, defenderlo bien en el arbitraje, ¿no? Pero dependiendo del caso, hay casos en los que yo no recomendaría ir al arbitraje y pasa a la corte, otros en los que sí vale la pena hacer el esfuerzo. Me parece que depende del tipo de caso y depende de cuáles son las alternativas reales, ¿no? Claro. Hay justicias estatales que funcionan muy bien, otras menos, de distintos puntos de vista. Puede tener que ver con la eficiencia, puede tener que ver con la corrupción. Entonces, depende de cuáles sean las alternativas, hay que ver. No siempre la mejor vía es el arbitraje. Lo que sí es cierto es que en muchos países se está haciendo cada vez más, se están creando mecanismos, o sea, cortes dentro del sistema judicial, cortes especializadas en litigios comerciales internacionales que funcionan más o menos como el arbitraje. Claro. Con la idea un poco de competir con el arbitraje, porque el arbitraje se ha robado casi todos los casos importantes en el mundo comercial, se los ha llevado el arbitraje. Entonces, algunos países, bueno, en Inglaterra esto existe hace mucho tiempo, con ciertas particularidades, pero en Singapur, aquí en Francia, en Holanda, en muchos países, en China, se están haciendo cortes especiales que actúan con los mecanismos más rápidos, más flexibles del arbitraje. Aquí en Francia, esa corte, por ejemplo, que tiene ya mucha actuación, se puede litigar en inglés, que para la mentalidad francesa no saben ustedes lo que eso significa. No saben lo que eso significa. Doctor Fernández Arroyo, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros desde París, donde reside. Un gran placer. Y esperamos contar en otra oportunidad con usted para justamente abordar estos temas que son muy importantes para las empresas y la sociedad en su conjunto. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Estrategia y Liderazgo. Muchas gracias. Gracias. Y a la audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.